quiero mostrar un poquito más sobre las adicciones. ¿Cuál sería? Una Ahora ventana. empezamos la unidad 3. Ya estuvimos hablando de adicciones la clase pasada. Sí. No, hace 2 clases ya pasadas que venimos hablando. ¿Ven ahí la filmina? Ah, está empezando a mostrar. Ahí está. Ahora sí. Sí. ¿Qué ven? No, estamos viendo. No, nos veo a Esa compartida, Sí. que tiene un montón de pestañas de Gmail, Facebook. No, es que no quería mostrar eso. Yo quería mostrar una ventana, que es esta. Ahí está. Esta, ahora sí. Bien. Un poquito, digamos, lo de las adicciones en relación al cerebro y las sustancias. ¿Alguien pidió entrar? No. No. Bueno, en las adicciones, y para entender un poquito cuáles son los efectos que generan las sustancias psicoactivas o tóxicas, como se les dice, es muy importante entender o estudiar el sistema límbico. El sistema límbico del cerebro es la parte bien central del cerebro. No sé si pueden ver mi puntero. El sistema límbico está bien adentro, al medio de toda la masa cerebral. Tiene las funciones de gratificaciones de la sensación de motivación, tiene las funciones de generar placer y euforia. Perdón, se me fue. La compulsión, que son los impulsos, liberación de impulsos, y las conductas de perseveración, es decir, poder seguir un plan y atenerse a ello. Generalmente el sistema límbico es el que regula y almacena las emociones como el miedo, la ansiedad, la ira, el disgusto, el placer. Y también tiene una función muy importante con la memoria, la atención, la personalidad y la conducta. Las sustancias activas o psicoactivas van a afectar principalmente al sistema límbico. Bueno, acá hay un ejemplo de sinapsis, ¿no? Eso pasamos. ¿Por qué es importante entender el sistema límbico? Porque entendiendo el sistema límbico nos vamos a dar cuenta que las sustancias psicoactivas lo que hacen es que el sistema límbico demande la sustancia porque le genera placer. Eso es lo que trae a colación o como resultado la dependencia física. También las sustancias psicoactivas van a afectar la corteza frontal, que es esta de acá adelante, que yo en una clase anterior les expliqué que son las funciones más avanzadas de nuestro cerebro, que es ahí donde está la planificación y la organización, el criterio, el control de los impulsos, solución de problemas, pensamiento crítico, aprender de la experiencia y de los errores.
supervisión interna, es decir, poder mirarse para adentro, reflexionar y analizarse internamente. Todas estas conductas van a estar alteradas por las distintas sustancias tóxicas y van a generar este tipo de efectos psicológicos, ¿no? Miopía de futuro, es decir, no pueden pensar en el futuro, sino que las sustancias tóxicas afirman a la persona en el aquí y en el ahora, no pueden proyectarse hacia adelante. No saben diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Prefieren la recompensa inmediata a pesar de que sea perjudicial a largo plazo el consumo. No hay flexibilidad cognitiva, es decir, poder analizar las situaciones desde distintos puntos de vista, sino que por el contrario hay rigidez cognitiva, se centran en una idea o en una forma de pensar y de ahí no se mueven. Y les cuesta tomar decisiones. Bueno, otra cosa importante es hablar siempre de sustancias y no de drogas, porque la droga es solamente una parte de todas las sustancias psicoactivas que existen, que serían las que son manufacturadas o fabricadas en laboratorio. Pero también hay otras sustancias que son más naturales y que se extraen directamente de la naturaleza, valga la redundancia. A ver, voy a ingresar a alguien que está creyendo, a Carolina. Fíjense ustedes lo que dice acá. En 1964 la OMS llega a la conclusión de que el término adicción no es un término científico y recomienda que se utilice el término dependencia a droga o, en mejor caso, teniendo en cuenta lo que dice el primer punto, dependencia a sustancias. Están dos tipos de sustancias, como yo les contaba en una clase anterior, las estimulantes y las depresoras. Las estimulantes, acá da ejemplos. Los hongos, que son alucinógenos naturales. Los alucinógenos sintéticos, es decir, que están fabricados en laboratorios, el LSD, o comúnmente llamado ácido lisérgico. Las anfetaminas, que también son sintéticas, como la benzedrina y la dexedrina, que son tomadas para la obesidad, más que nada en el mercado. Bueno, hace unos años en Argentina está prohibida las anfetaminas que eran fabricadas por los laboratorios para el descenso de peso, fueron prohibidas por la cantidad de efectos negativos que tenían, pero siguen circulando las anfetaminas de manera ilegal. También la cafeína es una sustancia estimulante sintética porque es artificial, digamos, siempre la podemos encontrar la cafeína a través de productos elaborados, como el café, la Coca-Cola. Bueno, también mucha cafeína tienen las bebidas energizantes. Luego está la cocaína, ¿no? O el crack, que es una versión de la cocaína. Y la nicotina, que también es una sustancia elaborada. Bueno, ven acá que algunas de estas sustancias, en este cuadrito ustedes pueden ver que en la segunda columna, algunas de estas sustancias tienen usos médicos. Por eso, por ejemplo, la cafeína la podemos encontrar en la cafeaspirina o en muchos de los, digamos, porque es utilizado para el tratamiento de dolores. En el último tiempo también han salido digamos, las medicaciones para los dolores menstruales con adicional de cafeína.
La cocaína es elaborada también por laboratorios médicos para hacer anestesias, como por ejemplo la lidocaína. Así como hay otras sustancias que no tienen ningún uso médico, sino que se utilizan en el ámbito de lo ilegal, podríamos decir, porque eh, muchas son ilegales, están prohibidas. Por ejemplo, la cocaína en su estado original, las anfetaminas en nuestro país y muchos hongos, ¿no? Que son tóxicos. Y después en la tercera columna ustedes pueden ver cuál es el nivel de dependencia psicológica, ¿no? Nosotros no lo vemos al cuadro, profe. ¿No lo ven? Ah, menos mal que me buscaba, digo yo, ¿dónde está? Pero no lo encontraba. Ay, te estoy mostrando, chico. Ah, porque me voy cuando me voy del Meet. ¿Y cómo hacen para que yo lo pueda ver y ustedes verlo? Ahora se ven. Ahora se ve. Ahora se ve. Claro, pero él no lo ve. Ah, No, vamos a hacer una cosa. Voy a mostrar mi pantalla. Toda tu pantalla. Esta pantalla. Compartir y ahí no, van a ver lo que yo veo, digamos, se supone. Ahora me voy acá. ¿Ahora lo ven? Sí. Bien. Bueno, esto es lo que yo les decía. Está el cuadrito de las sustancias estimulantes, donde están los tipos de droga acá debajo, ejemplos de esos tipos de droga, si tiene o no uso médico y para qué, si generan dependencia psicológica, cuánta, si generan dependencia física, cuánta, y si generan tolerancia. Recuerden que la dependencia psicológica es la creencia de la persona de que necesita esa sustancia para algún fin, mientras que la dependencia física no es ninguna creencia, son sensaciones físicas que exigen el consumo de sustancia, y la tolerancia es que a mayor cantidad de sustancia, no, perdón, la tolerancia sería que se necesita cada vez más sustancia para lograr el mismo efecto. Eso sería la tolerancia. Fíjense, por ejemplo, que los hongos no se sabe si generan o no tolerancia, el LSD tampoco se sabe, pero sí se sabe que generan tolerancia a las anfetaminas, la cafeína, la cocaína, la nicotina. La cocaína tiene la versión legal, ¿no?, de los laboratorios que utilizan derivados de la cocaína para la anestesia, como la lidocaína. O como también acá no está en el tipo de droga, pero está el opio, que del opio se saca la morfina, que también se utiliza como anestesia. pero esos serían para los tratamientos de dolor, los opioides. Exacto, exacto. Y fíjate ahora que se agregó la marihuana para el tratamiento del dolor. Lo que pasa es que la marihuana no está calificada o clasificada como una sustancia estimulante, está en el próximo cuadro, que es de depresoras. Digamos, la dependencia física está más acentuada en las anfetaminas, en la cocaína y en la nicotina. Y si mezclamos estas dos columnas, digamos, los que generan tanto dependencia física como dependencia psicológica como dependencia física, tenemos la nicotina. Fíjense lo poderosa que es la nicotina y es legal. Las anfetaminas, que por suerte en nuestro país han dejado de ser legales. ¿Cómo no me puedo acordar el nombre de la medicación que se tomaba, que fue tan famosa en los años 90 para bajar de peso? Ya me voy a ¿No acordar. era la silbutramina? No. ¿Cómo era? ¿Sibutramina? Silbutramina. Sí, esa.
se consumía a mansalva, digamos, y la gente bajaba de peso terriblemente rápido, pero claro, terminaban todos trastornados porque había muchos cambios en la personalidad, se disparaba la ansiedad, arritmias, hasta riesgo cardíaco en gente joven, ¿no? Sin ningún antecedente. Tenía un efecto rebote también muy importante. Eso también, sí. Porque el efecto rebote más que nada era que la persona cuando dejaba de tomar entraba como un pozo depresivo y se comía todo. Bueno, y dentro de las depresoras, siguiendo más o menos el esquema del cuadro, nosotros tenemos el alcohol es depresor eh, y tiene una dependencia psicológica alta y una dependencia física moderada. Los barbitúricos, ahí están las marcas, porque los barbitúricos son utilizados con fines médicos para la ansiedad, para la tensión alta o el insomnio. Es altamente adictiva tanto desde lo psicológico como desde lo físico. Los inhalantes como el Poxirran, algunos aerosoles, la nafta, fíjense, no generan dependencia física, pero sí mucha psicológica. Los tranquilizantes como el Valium, bueno, acá más que nada está el clonazepam en nuestro contexto, que son para la ansiedad. Los narcóticos de origen natural, como la codeína, la heroína, y están los narcóticos como la morfina, la metadona, que son fabricados sintéticamente, son altísimos también los riesgos de dependencia psicológica y física. Y la marihuana, que es lo que hablamos recién, bueno, acá dice bajo investigación, pero en realidad ya está comprobado que tiene, digamos, sintetizado correctamente, tiene buenos resultados en el alivio de dolores y en el tratamiento de otras patologías de articulares, por ejemplo, y tiene bastante dependencia psicológica. Pero la física no, no se ha esclarecido todavía. Ahora sí, la tolerancia, es decir, que fíjense, todas las depresoras tienen importante nivel de tolerancia, es decir, que cada vez se va a necesitar consumir más sustancia para lograr el efecto que se está buscando. ¿Qué áreas afecta el consumo de marihuana? El marihuana, digamos, en su estado más natural, digamos, no estamos hablando de la marihuana medicinal que está tratada para aminorar los efectos indeseados y potenciar los efectos deseados. Esta no es la marihuana medicinal, sino la marihuana que se consume fuera del circuito farmacológico. Este tipo de marihuana afecta la coordinación del movimiento, afecta la capacidad de registrar o percibir sensaciones. A veces puede ser por disminución de las sensaciones, a veces puede ser por exageración de las sensaciones, afecta la visión, afecta la coordinación, afecta la memoria, afecta la recompensa, que es esto que decíamos antes de la motivación, y afecta el juicio, es decir, el criterio de realidad. Acá hay un resumen de las consecuencias que traen los consumos de las distintas sustancias. Obviamente la nicotina está fuertemente asociada al cáncer, a las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El alcohol está mucho más asociado al daño cerebral, al daño hepático, pancreático. La marihuana
al aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, a las arritmias, al daño pulmonar, porque básicamente por su forma de consumo, que es por inhalación. El abuso de medicamentos recetados tienen que ver con la sobredosis. Los inhalantes, como los pegamentos en general, o los combustibles, al daño cardíaco, renal, pulmonar y cerebral. La cocaína tiene asociada las fallas cardíacas, respiratorias, digestivas y nerviosas. Las anfetaminas, el aumento de la temperatura corporal, falla cardíaca, renal y convulsiones. Y los esteroides, que son también, esto no está en los cuadritos, pero es importante tener en cuenta que también las sustancias que se consumen de forma abusiva suelen ser los esteroides, con todas aquellas personas que quieren lograr resultados rápidos en el gimnasio o con el ejercicio físico y consumen este tipo de sustancias para acelerar el proceso de transformación física, que producen como consecuencias acné severo, enfermedades cardíacas, hepáticas, ACV, infecciones. Acá, bueno, esto ya lo vimos nosotros, los criterios para abuso, para dependencia, tolerancia, abstinencia, intoxicación, pero el que no habíamos visto es el craving, que es una palabra en inglés, ¿no? Que es otro concepto que se utiliza en esta temática, que es cuando la persona de repente le ataca una poderosa ansia de consumir la sustancia. Que no es básicamente la abstinencia, porque la abstinencia es un síndrome de mucho malestar físico, mientras que el craving tiene que ver mucho con, bueno, como cuando le agarran a la persona la gana de atacar la heladera, bueno, más o menos esa necesidad imperiosa de consumir la sustancia, que es más un estado de ansiedad. Bueno, hasta ahí un poco un repaso, pero más que nada quería mostrarles esa parte de los cuadritos, que después se lo voy a pasar para que lo tengan. Hay muchísimas sustancias, esto es un resumen, digamos, porque no es imposible repasar toda la cantidad de sustancias que existen y los efectos que las mismas generan. Varios de los efectos son así comunes, igual que varias de las consecuencias para la salud que traen son comunes. Ahora quería mostrarles otro, ¿no? De otros aspectos, porque digamos, esta es la parte como más médico-biológica que podemos ver de las adicciones. Pero después está la parte social, digamos, de las adicciones. Es decir, que obviamente, como todo fenómeno de la salud, las adicciones son producidas por distintos factores de orden biológico y factores de orden social y psicológico también. Pensando en qué factores sociales inciden en el fenómeno de las adicciones, bueno, hay muchísimo para leer y muchísimos autores, ¿no? Que plantean algunas cuestiones de la época que estamos viviendo, el tipo de época que estamos viviendo, el tipo de sociedad en el que estamos viviendo, con el aumento de los consumos a nivel mundial. ¿Qué es lo que ellos plantean? Bueno, básicamente lo que puede englobarse dentro del término posmodernidad, que sería como esta época de desencanto,
Es decir, que muchos autores plantean que en la modernidad, que sería la época anterior de nuestra sociedad, las poblaciones o las personas estaban como más atraídas o motivadas en grandes ideales, ¿no? En grandes causas, que se creía que siguiendo a tal régimen, a tal ídolo, a tal eh, ideología, se iba a poder alcanzar la felicidad y la vida plena. Y la posmodernidad lo que trae como diferencia es que la gente en general ya no cree casi en nada o en nada, digamos, no piensa que siguiendo a tal persona o a tal imagen o a tal grupo o tal institución se va a lograr la felicidad. Todo se centra más que nada en el aquí y en el ahora y tratar de despojarse todo lo que más se pueda de las obligaciones, de las frustraciones, de los problemas y tratar de vivir al máximo la vida, ¿no? Que sería el aquí, el ahora y el puro placer. Eso por un lado. También lo que los autores plantean es que el aumento del consumo de sustancias está incluido en toda una lógica de consumo que vivimos hoy como sociedad posmoderna, donde todo se soluciona consumiendo algo. Aparecen, bueno, la era de la imagen, el culto de la tecnología, bueno, muchos aspectos de esta cultura actual es como que incentivaría al consumo de sustancias. ¿Qué es un adulto posmoderno? Que todo pasa fugazmente, que lo que va es el presente, como les decía, que se vive en una cultura consumista, que estamos escépticos, que cada vez creemos menos en distintas cuestiones, las relaciones virtuales, la cultura de la imagen, el individualismo. La emergencia de la adolescencia como una de las etapas más idealizadas de esta era. Los niños quieren ser adolescentes, los adultos quieren ser adolescentes, eh, y los adolescentes están ahí en una revolución, ¿no? Que con esa actitud de rebeldía y oposicionismo que a veces los torna vulnerables a tomar las sustancias como un símbolo de su rebelión. Bueno, la adolescencia ya la vimos el año pasado. Sí, digamos, hay una serie de conductas de riesgo que no son necesariamente consumo de sustancias, ¿no? Que hablábamos en unas clases anteriores, ¿no? De que hay también no solamente abuso de sustancias, sino también hay abuso de tecnología, hay dependencia a distintas cosas, como puede ser a un grupo, a una pareja. Bueno, en este orden de las dependencias conductuales están estas cosas que se van poniendo de moda en los jóvenes, como el famoso juego de la ballena azul, como me fui para atrás, como bueno, lo que aparece en las redes sociales, ¿no? Que son como ídolos negativos, que donde está el juego de la muerte, está el juego de
autoinfligirse daño en el cuerpo. Y también está, bueno, la dependencia psicológica, ¿no? A distintas cosas, a personas, a objetos, a sustancias, ¿no? Y que generalmente la dependencia psicológica está relacionada a baja autoestima, a personas solitarias que no tienen muchas redes de vínculos sociales, a personas estresadas, a personas que tienen un vacío existencial, que no tienen un proyecto, un sueño para su vida, y a personas con depresión, con las que pueden llegar a sentirse como más aferradas a la creencia de que con la sustancia pueden vivir mejor. Otro factor importante de riesgo o de protección, según cómo se presente el fenómeno, es la familia. Digamos, y sobre todo la comunicación en la familia. Esto ya está ampliamente comprobado, que familias con buena comunicación, sobre todo en los jóvenes, los protegen mucho más de no de experimentar con drogas, porque ese no sería el problema, sino que los protege mucho más de convertirse o volverse dependientes de una sustancia. Porque en realidad cuando nosotros hablamos de las problemáticas de abuso o dependencia de sustancias, no estamos planteando que el problema sea que un joven o que una persona experimente, la pruebe, sino que el problema comienza cuando la persona no puede separarse de eso. Ahí aparece la problemática, digamos la patología en sí. Exacto, sea psicológica, física o ambas. Claro. Por lo tanto, digamos, en general, en las bibliografías se plantea que no es, digamos, no es un objetivo, porque esto antes sí, por ahí se hablaba más, pero ahora ya dejó de verse de esta manera. No es un objetivo evitar que los adolescentes tomen contacto con las drogas. Como que antes el paradigma planteaba que hay que alejar a los adolescentes o a los jóvenes de las drogas, y así era más que nada encarada la prevención. Hoy por hoy, digamos, se plantea otra forma de mirada que tiene que ver con que sí, que la prueben, pero que tengan la suficiente capacidad para no engancharse con ellas. Digamos, porque esto parte también de una idea de que en realidad sustancias hay de todo tipo y en algún punto todos estamos consumiendo sustancias psicoactivas, ya sean legales o ilegales, y que todo es potencialmente adictivo, no solamente las sustancias ilegales, digamos. Por ahí antes nos concentrábamos más en las sustancias ilegales y creímos que el problema se resolvía alejando a las personas de las sustancias ilegales, y estaba como invisibilizada toda esta problemática de la dependencia a cosas, a personas o a sustancias legales, a la automedicación, a los esteroides, como veíamos en el cuadrito. En base a esa reflexión que se hace, ¿no? De decir, en algún punto podemos ser dependientes de cualquier cosa, la idea es que no prohibamos que la persona experimente, que la persona pruebe distintos tipos de situaciones, objetos o sustancias, sino que las personas
tengan la capacidad y la fortaleza de no volverse dependiente a esas cosas. Por lo tanto, se trabaja mucho el tema de la autoestima, de la identidad, de tener un proyecto, de una persona que tenga buena base familiar, de comunicación, de afecto y también de educación. Sobre todo es muy importante eso. Y se está trabajando también mucho en lo de la inteligencia emocional, ¿no? Que es la capacidad de reconocer y manejar positivamente las emociones. Que la comunicación familiar, una buena comunicación familiar, es una buena educación de las emociones, porque en realidad es una familia que te enseña a que cuando uno se siente mal, las cosas se hablan y se resuelven hablando o con otros, porque muchas de las personas que se vuelven adictas tienen esta dificultad, ¿no? De que no pueden hablar de sus emociones y que no pueden recurrir a otros para resolver los problemas. Y obviamente la autoestima siempre está bastante complicada. Eso es lo que explica, ¿no? Que muchas de las personas que son adictas no les importa arruinarse. Porque como son personas que, una persona con autoestima alta, podría pensar, uy, pero si fumo marihuana me voy a arruinar los dientes, se me va a bajar la piel, la gente va a opinar mal de mí, me van a mirar con mala cara, me van a rechazar. Pero una persona con baja autoestima, esas cosas no le van a preocupar. No se fija en su aspecto físico, no se fija en, digamos, están como en una depresión, ¿no? Que suele ser previa al consumo de la sustancia. Entonces, digamos, por ahí se hace difícil salir de la adicción porque no les importa arruinarse. A muchos ni siquiera les importa morir a causa de su consumo. Bien. ¿No ven acá? Muchos de los talleres que se hacen para la prevención de adicciones son talleres de habilidades sociales para la vida. Es decir, que enseñar a las personas, sobre todo a los niños y a los jóvenes, esto de poder expresar sus sentimientos, ya sean positivos o negativos, de una manera asertiva, es decir, sin generar daños o rechazo en los otros, y crear vínculos saludables, ¿no? Este, fíjense acá que acá abajo el cuadrito muestra los 3 estilos de comunicación más usuales. Está el estilo pasivo, que es el que se calla, lo que siente, el que no comunica, el que, el que mete todo para adentro y se aísla cuando tiene problemas. Está el estilo asertivo, que sería esta persona, ¿no? Que puede expresar y puede hacerlo eh, sin generar el rechazo o el enojo de los demás. Y está el estilo agresivo, que sería el que puede expresar los sentimientos, pero lo hace de mala manera, generando en los demás una respuesta más negativa que positiva. Y en la familia, lo importante de la familia, ¿no? Como factores de prevención para las dependencias, es no solamente la comunicación, sino una familia que estimule en sus integrantes el conocimiento de sí mismo, que funcione en base a la empatía, es decir, el ponerse en el lugar del otro,
que se base en las relaciones interpersonales, no en los individualismos, que enseñe a tomar decisiones y que brinde herramientas para solucionar problemas y conflictos, ¿no? Cuando las familias fallan en estos puntos, aparecen mucho más los riesgos de que cuando un joven o adolescente experimente una droga, se pueda sentir con la necesidad de aferrarse a ella. Bueno. Un poco repasando, digamos, el tema de las acciones de enfermería, digamos, recordemos que acá lo estamos viendo como todo mezclado. Digamos, las acciones de enfermería básicamente uno tiene que pensar que hay, de acuerdo a los niveles de tensión, digamos, están las acciones de la prevención, las acciones de la promoción en ese primer nivel, después están las acciones de asistencia y después están las acciones de rehabilitación. Uno puede imaginarse en las acciones de la prevención o la promoción, están todas estas actividades que yo les digo que tienden a fortalecer la personalidad. Es decir, que hoy por hoy la prevención no está tan apuntada a la información sobre las adicciones o sobre las sustancias, no está. Eso es más de un paradigma viejo, ¿no? Donde se daban las charlas, donde se explicaba lo mal que hacen las drogas, lo inconveniente que es usarlas. Digamos, eso es como que ha quedado un poco viejo y hoy lo que se plantea es más esto, ¿no? Estimular la comunicación, la capacidad de las personas para comunicar de forma asertiva lo que les pasa, estimular la empatía, estimular la autoestima, estimular las buenas relaciones familiares y los proyectos, que las personas tengan proyectos de vida. Eso es lo que más se está apuntando hoy por hoy en el primer nivel con respecto a las adicciones. En el segundo nivel, que es el de la asistencia, estamos con un paciente que ya plantea una adicción o una dependencia, y entonces viene el abordaje, digamos, que tiene que ver con lograr que el paciente se estabilice. En el segundo nivel, que es generalmente nos encontramos con pacientes que han llegado a una intoxicación severa o han llegado a problemas graves de violencia o problemas de un accidente de tránsito, ya sea que ellos resultaron lesionados o que lesionaron o mataron a alguien por una conducción imprudente, bajo el efecto de sustancias. Bueno, digamos, vieron que ahí en los criterios para definir qué es abuso y qué es dependencia está todo esto, ¿no? El síndrome de abstinencia o los problemas sociales, laborales, familiares. Bueno, eso vamos a encontrar, los pacientes que vamos a encontrar en el segundo nivel, ¿no? Son estos pacientes que se hace como el quiebre, es decir, que vienen usando la droga, que vienen teniendo algunos problemas, pero que llega un momento en que esos problemas pasan, ¿no?,
a mayores, ¿no? Y donde afectan gravemente su salud o su situación personal. Pueden terminar con problemas en la justicia, pueden terminar con problemas graves de salud, como decía, con intoxicación o con alguna enfermedad contraída por esa adicción, como cardíaca o respiratoria, digamos, y es ahí, digamos, en el segundo nivel donde vienen todas las acciones de estabilización del paciente. Pues si tengo un paciente excitado, en excitación psicomotriz, viene toda la intervención de tratar de captarlo, de tratar de lograr que llevarlo a un centro de salud y ahí lograr que recupere su conciencia, que se desintoxique. Bien, viene toda esa parte que tiene que ver con estabilizarlo al paciente, por eso la medicación es muy importante en este momento y el apoyo a través del vínculo, es decir, brindando información y brindando seguridad y confianza. Luego viene el tercer nivel, que es el de rehabilitación. Y el nivel de rehabilitación, el enfermero no está en un centro de salud común y corriente, sea un hospital, un dispensario, una clínica, sino que el tercer nivel está ya en un centro especializado, en un centro de rehabilitación, sea de origen religioso, de origen... Hay distintos tipos de centros de rehabilitación. Están los que abre la provincia, los que abren los municipios, los que abren las iglesias, o los que abren gente que se ha recuperado de la adicción. Son los famosos grupos de autoayuda o distintos grupos donde en realidad surgen como una intención de aquellos que se han rehabilitado de ayudar a otros que están teniendo el mismo problema. Digamos, el enfermero puede participar de cualquiera de ese tipo de instituciones de rehabilitación, pero ahí ya, digamos, lo que se busca es este camino donde el objetivo principal es que el paciente deje las drogas. Fíjense ustedes, en el segundo nivel, nuestro objetivo no era que deje las drogas, nuestro objetivo era estabilizarlo, ¿no? El tema de si se droga o no se droga no es tan importante, ¿no? O cómo va a hacer para dejar las drogas no es tan importante. Nosotros lo que estamos tratando es de amortiguar o eliminar los efectos que le ha traído el consumo excesivo. Pero en el tercer nivel de rehabilitación, nuestro objetivo ya va más allá y nuestro objetivo tiene que ver con lograr que el paciente deje algún día las sustancias. Entonces, lo que se trabaja es en el compromiso de la persona al tratamiento. Es decir, que hay que buscar la manera de que el paciente acepte y se comprometa con ese tratamiento, porque, como yo les decía, esto es una de las grandes cuestiones de las adicciones, que generalmente los adictos no quieren hacer el tratamiento o lo hacen, pero sin un genuino compromiso, ¿no? Es decir, dice, bueno, sí, está bien, pero actitudinalmente vos te das cuenta que la persona más bien es llevada, es traída, que un compromiso activo de parte de ellos de querer curarse. Entonces, lo que primero se trabaja es la conciencia de enfermedad. Sí. Y en el segundo nivel sería educarlo, ¿no? Generar, sí, en el segundo nivel se puede empezar con el tema de la conciencia de enfermedad. Claro, dándole una educación, o sea, Claro, exacto.
empezar a plantear, digamos, estimular la reflexión sobre lo que está pasando, sobre lo que le acaba de suceder, sobre lo que puede llegar a pasar si esto continúa así. Sí, desde el segundo nivel, más que nada la conciencia de enfermedad, porque él todavía no está en un tratamiento especializado, por lo tanto, una vez que la persona está en el tratamiento especializado, digamos, hace falta el trabajar el compromiso. Tal vez en el segundo nivel sí se trabaja la conciencia de enfermedad para lograr que el paciente acepte un tratamiento. Una vez que el paciente aceptó, ya pasamos al tercer nivel y ahí no solo basta con la aceptación, sino que ahora hay que ir por el compromiso. Es decir, que el paciente logre entender que no solamente es cuestión de decir sí, acepto y vengan y cúrenme, sino que ahora lo que hace falta es vos también tenés que poner de vos para que esto funcione. Porque en los tratamientos de las adicciones no es como dar una pastilla y curar, sino que es un trabajo donde el que más trabaja es el paciente. Y ahí, digamos, eso, el compromiso, puede llevar años. Es muy complicado, porque muchas veces el paciente fracasa en el compromiso, no logra comprometerse, a veces escapan, se fugan, piden externarse por voluntad propia y no se los puede retener bajo ningún punto de vista, contra su voluntad, digamos, desertan o interrumpen el tratamiento porque no logran avanzar en el compromiso. En esto es muy importante la familia o el contexto vincular que ellos tengan, porque esto está visto en las investigaciones, que aquellas personas que están en rehabilitación, que tienen más apoyo de la familia, son las que mejor logran los compromisos con los tratamientos. Porque en general las familias acompañan y también asisten al tratamiento. En vez de cuando los pacientes se sienten solos, sienten que nadie los apoya, es como que les cuesta más comprometerse con su tratamiento. Supónganse que logramos el compromiso del paciente de ver que el paciente realmente está motivado para recuperarse, ya tenemos el 50% del tratamiento hecho o de la rehabilitación hecha. Una vez que tenemos el compromiso, entonces ahí aparece todo lo que es el aprendizaje de lo que estábamos tratando de que aprendan en la prevención primaria. Es decir, el aprendizaje de las habilidades sociales, el aprendizaje de la empatía, el aprendizaje de la comunicación asertiva, la construcción de un proyecto de vida, el aprendizaje sobre todo para la tolerancia a las frustraciones, para saber resolver problemas no basta en un vaso de agua, no escapar de los sentimientos negativos o no querer taparlos, resolver los conflictos de pareja o familiares que tengan. Y muchas veces también implica resolver algunas cuestiones de la sexualidad, porque, y en general no solamente de la sexualidad, sino de los impulsos en general. Que las personas adictas generalmente son muy impulsivas y todo lo actúan inmediatamente antes de pensar. Pero digamos, todo eso se trabaja, todo esto que yo les he estado diciendo en cualquiera de los tres niveles, se trabaja de manera interdisciplinaria. Es decir, acá no hay un profesional o una especialidad, sino que se trabaja siempre en conjunto. La rehabilitación puede ser
Las instituciones de rehabilitación pueden ser ambulatorias o de internación. Generalmente, eso depende del nivel de compromiso que tenga el paciente. Porque hay algunos casos que son los menos, pero hay pacientes que tienen mejor respuesta al compromiso, entonces se les permite que vayan y vengan. Pero mientras menos compromiso tenga la persona con su recuperación, más tiene que quedarse de manera total o permanente en la institución. Porque cuando sale o cuando no está en la institución, se está drogando. Básicamente no hay forma de autocontrol. Bueno, básicamente eso, digamos. Yo creo que digamos, ustedes en el camino de la enfermería, digamos, en la medida en que ustedes se inserten en alguno de estos 3 niveles, van a ir adquiriendo, porque se hacen cursos, se hacen capacitaciones, donde uno va adquiriendo cada vez conocimientos más específicos de todo esto, ¿no? Sobre todo en el tercer nivel, manejan como términos muy propios de ellos, muy, digamos, muy técnicos, ¿no? Es como que hay que adentrarse en todo ese mundo, ¿no? Incluso está bueno porque muchas carreras tienen las prácticas en instituciones donde hay rehabilitación. Acá en Villa María, una de las más importantes es Casa Nazaret, ¿no? Que está al lado de la catedral y que tiene las 2 opciones, ambulatorias o de internación, pero es de origen religioso. De todas formas, debo aclarar que a pesar de ser de origen religioso, el pensamiento religioso no está tan intenso, digamos, no es que todo se centra en el pensamiento religioso, sino que es mixto, digamos, está la parte religiosa y también está la parte científica. Pero, por ejemplo, está también la Facenda en Morrison, no sé si la conocen, no hace tanto que está funcionando, hace 3 o 4 años, y en la Facenda en Morrison sí es de un corte fuertemente religioso, y está basado más que nada en lo religioso, básicamente. No hay tanta perspectiva científica. Y después están los organismos gubernamentales, ¿sí?, que pertenecen a la provincia, son la red de acceso a la atención de las adicciones, las famosas RAC, RAAC, que es una red que está bastante extendida en el territorio provincial. Acá en Villa María está funcionando en el viejo Hospital Pasteur, pero son ambulatorios. Es decir, los pacientes acuden 1, 2, 3 o 4 horas por día a ese lugar, pero le regresan a su casa. Si el paciente necesita internación, es derivado a otra institución, porque ellos no tienen la capacidad para abordar una internación absoluta. De todas formas, las internaciones, recuerden que tienen que estar bajo el criterio de la ley de salud mental, por lo tanto, cuando son involuntarias tiene que intervenir la justicia y tiene que intervenir un equipo interdisciplinario que recomiende la internación involuntaria porque la persona está en una situación de peligro para sí o para terceros. Así que bastante complejo el tema de la internación involuntaria, no es tan fácil lograrla. Lo que sí está muchísimo son, porque digamos, lo que ofrece la RAC es muy poco, digamos, en comparación con la dimensión que tiene la problemática. Por lo tanto, se necesitarían muchísimas más Casa Nazaret, muchísimas más RAC,
para contener a la cantidad de pacientes que necesitarían atención, y la falta de estos espacios ambulatorios hace que los pacientes se agraven y que más fácilmente necesiten de una internación involuntaria. Bueno, ¿alguna pregunta, opinión? Están también, me olvidé de nombrar, los famosos grupos de autoayuda, las iglesias evangélicas tienen un rol muy importante en esto. Acá en Villa María años lleva el grupo de Alcohólicos Anónimos. Son todos de origen religioso esos grupos. Pero Todos tienen estos mucho... grupos están incluidos en rehabilitación, ¿verdad? Serían todos grupos de Todo, rehabilitación. O exacto. existe ese tipo de grupos que sea de prevención, ¿no? No. Algunos, por ejemplo, el grupo de Alcohólicos Anónimos, he visto que hacen, pero digamos, no es su tarea principal. Su tarea principal no está en la prevención, sino que está en la rehabilitación, porque ellos semanalmente se reúnen con la gente que es adicta a trabajar con esa problemática. Pero cada tanto, no de manera sistemática, hacen alguna que otra charla, se acercan a la comunidad para dar algún mensaje, pero lo que más apuntan ellos es a captar pacientes, digamos. Es decir, a crear conciencia de enfermedad. Es decir, porque ellos lo que salen a hacer es decir, bueno, a ver, si vos estás teniendo un problema de este tipo, acércate, te vamos a escuchar. Más que nada eso es lo que hacen, no hacen prevención, sino que se dirigen a la gente que ya tiene problemas y que no está pidiendo ayuda. Pero, digamos, los grupos evangélicos tienen fuertísima llegada. También en los barrios populares, las iglesias evangélicas, tienen un rol muy importante en la contención de los adictos. Obviamente que son abordajes donde lo científico casi que no está. Por eso les diría yo que difícilmente hay un enfermero ahí, o cualquier otra profesión, digamos, porque generalmente todo lo que es de corte religioso se basa en la experiencia propia. Es decir, son recuperados que a partir de su propia experiencia ayudan a los demás. La inserción de los profesionales que vienen de la rama científica es más en las instituciones del gobierno o de las ONGs, ¿no? De organizaciones que no son gubernamentales, pero que reciben fondos de otro origen. Ahí sí, digamos, se incorporan profesionales de la salud y ahí sí es probable que haya enfermeros. Así que bueno. ¿Estaríamos? ¿Sí? Bueno, me voy a empezar a poner a leer los trabajos de ustedes y después les comento. Y ya para la clase que viene, vamos a ir empezando la próxima unidad, que fíjense ustedes, ya sería la última. Hola, profe. Hola. Recién llegó. Bueno, ya estábamos terminando. Sí. En esta última unidad vamos a ver más que nada el rol y las funciones de la enfermería, pero no específicamente en adicciones, sino en general. Así que bueno, eso lo vemos en la clase que viene. Nos vemos entonces. Bueno, Que anden profe. bien. Chao, chao. Chao, profe, hasta Chao, luego. chao. Nos vemos.